Bien, en esta sección vamos a conocer cómo se realizan los diferentes movimientos del almacén, entendiendo los movimientos como aquellos conceptos en donde nosotros vamos a poder definir entradas, ya sean entradas por ajuste, entradas por compra, entradas por consigna, etcétera, etcétera, al igual que la contraparte, las salidas, salida por ajuste, salida por venta, salida por consumo, y esto nos va a permitir ya sea agregar o quitar existencias de los almacenes y por consiguiente ir generando los CARDEX correspondientes, así como los precios y demás de cada uno de los artículos. Cabe mencionar que en el caso de las entradas por compra, esas son mucho más especiales porque a diferencia de los demás movimientos que únicamente afectan la existencia del producto, en la entrada por compra se definen otros parámetros como por ejemplo el último costo como el costo promedio del producto que obviamente se va a definir por la factura o el ticket o lo que esté recibiendo por la compra del artículo, pero también a través de la entrada por compra se va a definir el precio de venta que va a tener el producto, al igual de que va a afectar la cantidad o la existencia de los artículos que estoy ingresando al almacén. Entonces, a diferencia de los demás movimientos, la entrada por compra es muy importante porque a partir de ahí se va a definir tanto la manera en cómo compro, al igual que la manera en cómo voy a vender. Bien, entonces dicho lo anterior, todos estos tipos de movimientos los vamos a encontrar precisamente dentro del módulo de almacén en la sección de movimientos almacén. Para esto damos un clic, estando ya dentro del tablero, y esto nos trae el formulario. Aquí podemos observar nosotros que lo primero que tenemos que hacer para activar las casillas correspondientes es dar clic en el botón de nuevo. Bien, una vez que damos clic aquí, el sistema nos va a llevar de la mano para ir aperturando los demás espacios hasta el momento en el que podamos ya completar la información. Entonces, lo primero es agregar el almacén al que vamos a afectar. En este caso va a ser el almacén general. Una vez hecho esto, vamos a definir qué tipo de movimiento vamos a generar. Vamos a empezar primero por el movimiento de compra, que es el más importante. Elegimos el movimiento, en este caso la compra, y ya posteriormente de elegir el movimiento ya nos va a permitir buscar el producto. En este caso vamos a suponer que lo que quiero yo es generar el movimiento para existencia de un ketorolaco con esta presentación. Como podemos también observar aquí, todo va a depender, la entrada del producto y todo va a depender en función de cómo se creó el producto en el catálogo general. Ok, en este caso, al traer yo este artículo que me dice que tiene una presentación de 30 miligramos, eh, eh, me dice de antemano que el producto trae un contenido por unidad de 3, es decir, tiene 3 ampolletas que están compuestas de este gramaje y tiene esta clave. También me está diciendo aquí que el movimiento de compra es de tipo entrada, es decir, la cantidad que yo voy a meter aquí va a sumar al almacén que estoy afectando. También aquí hay un punto, me dice que de acuerdo a la creación del producto, este ketorolaco se va a entregar por pieza. Entonces, mi contenido por unidad se tiene que reflejar al final como si fuera una pieza o que si fuera por pieza. Muy bien. Una vez que ya traigo los datos del producto, tengo que definir la fecha de caducidad para que ya posteriormente el sistema me avise cuando el producto haya caducado y tenga que venir un proceso para quitarlo. Vamos a suponer que esa es la fecha en que va a caducar y por consiguiente, para poder identificarlo con respecto a los demás productos, tenemos que agregar el lote que viene del producto. Vamos a poner en este caso que es algo así. Vamos a dejarlo así. Ok. Y luego siguen dos rubros importantes. Aquí va a depender de cómo yo estoy recibiendo el documento oficial con respecto a la compra. Es decir, ¿es una factura o es una nota de crédito? Dependiendo de cualquiera de las dos, se va a llenar el rubro. Vamos a suponer que en este caso no es nota, es una factura y es una factura que trae este apartado. Bien.
Entonces, una vez que ya tengo estos datos, me paso con la parte del proveedor. Dependiendo obviamente de lo que se va llenando en la base de datos en el apartado de proveedores, este es lo que nos va a mostrar aquí. Entonces, el hecho de elegir un proveedor aquí en la entrada por compra es que nos va a poder ayudar a identificar posteriormente a qué proveedor es el que le estamos comprando más, qué tipo de artículos le estamos comprando, en qué fechas le hemos comprado y por consiguiente a qué precios promedio o qué precios finales le hemos estado comprando el proveedor. Por eso es importante que este se defina en las entradas por compra. Vamos a suponer en este caso que lo vamos a pedir con este proveedor. Bien, el último costo que se registró de este artículo del ketorolaco fue de 9.7 de costo unitario. Ok, este se puede dejar si es que no se ha afectado el precio o bien simplemente se borra y se pone el nuevo costo del artículo para que se pueda ajustar en los parámetros y cuando se venda, pues bueno, ya venga el ajuste de la ganancia. Entonces vamos a suponer que en este caso sí aumentó a 10 el costo por unidad y entonces aquí me refiere que la entrada del artículo no es por pieza. Como podemos observar aquí arriba, nos dice que sí se entrega por pieza, pero la entrada no es por pieza, es por la cantidad. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, lo que va a hacer el sistema considerando este punto es que entonces, si yo en la cantidad meto 10, quiere decir entonces que el sistema va a determinar que como no es entrada por pieza, sino es conforme a la presentación, entonces va a dividir la cantidad de 10, o más bien, perdón, el costo de 10 lo va a dividir entre el contenido por unidad para saber a cuánto cuesta o cuánto cuesta cada pieza para que una vez que sepa cuánto cuesta cada pieza, pueda determinar basándose en el tipo de factor o bien en el factor de utilidad, pueda basarse en eso para conocer el precio de venta de la pieza, que al final lo va a estar entregando por pieza. Si por consiguiente la entrada por pieza dice que es sí, quiere decir entonces que no va a ser la división, sino que únicamente va a multiplicar el costo por la cantidad para conocer el costo total de lo que se está comprando y con eso determinar el precio de venta. Por eso es importante que se defina de antemano en el catálogo general cómo se va a manejar el artículo, porque de ahí se va a desprender precisamente en la entrada por compra, pues los dos rubros, tanto el costo como el precio de venta. Bien, entonces en este caso vamos a ver cómo funciona. Vamos a dejarle la cantidad de 10 y vamos a decir que aplique el factor antes de que se cargue para poder conocer el precio de venta. Derivado de que el último precio de venta era de 25 y punto y siguiente. Y como efectivamente aumentó de 9 punto y tantos a 10 el último costo, pues aquí nos va a hacer la actualización de que ahora el precio de venta por pieza es de 26,66, aplicando el factor de 8 ya preconfigurado en el sistema y que cae en el rango del tipo de factor medicamento. Una vez que ya aplicamos el factor de utilidad y tenemos el precio de venta, ya podemos nosotros agregar el artículo a la lista más abajo. De igual manera que cuando se hacen los cargos, yo puedo eliminar alguno de los artículos, ya sea que me haya equivocado o que al final no tenía que incluirse, dando clic en eliminar y puedo continuar cargando lo demás que haga falta. De igual manera, puede haber algunos conceptos que no necesariamente caen en la configuración de la entrada por compra. Por ejemplo, a veces las facturas pueden traer el descorche o pueden traer alguna otra cosa que no necesariamente tenemos que crear el concepto para cargarlo en la factura. Para eso, lo único que tenemos que hacer es dar clic en donde dice agregar otros cargos. Se activan estas casillas. Definimos el concepto que queremos agregar como a la representación de la factura que estamos haciendo, igual con su cantidad y el costo unitario o el costo final antes de IVA. Lo agregamos
Y dependiendo de la configuración que tenemos aquí abajo, nos los va a ir agregando lo que vamos editando aquí arriba y se va sumando al apartado. Voy a mejor no aplicarlo ahorita para que solamente me guarde este concepto y podamos ver bien el rastreo y la diferencia de cuando aplica IVA y cuando no. Ok. Teniendo este artículo entonces ya aquí abajo y suponiendo que es lo único que queremos cargar, que está bien, entonces para finalizar lo único que tenemos que hacer es dar clic en guardar, ya sea arriba o abajo, y esto lo que va a hacer es precisamente guardar el movimiento que se acaba de generar, va a afectar el inventario del almacén y va a actualizar los precios de venta, los costos promedios, el último costo, así como la información con respecto a la factura. Bien, entonces una vez que ya está concluido este proceso, nosotros podemos visualizar este movimiento. Si nos vamos nuevamente al almacén, pero ahora a la parte de reportes, y en la parte de reportes vamos a poder observar uno que también se llama movimientos de almacén. Si yo doy clic aquí en movimientos de almacén, ya de primera mano, con la fecha de hoy, me va a traer todos los movimientos de compra y aquí ya se ve reflejado el movimiento que acabo de realizar, y si quiero ver el detalle, doy un clic en donde dice ver detalle y entonces me va a generar como el tipo de factura que estoy dando la entrada con el respectivo, con los respectivos datos. Y como este producto que es medicamento está configurado por default para que no se considere como un producto que me tiene que generar el IVA, entonces el sistema automáticamente refiere que no se está generando un IVA aquí y entonces me da el total. Esto es totalmente configurable y obviamente dependiendo de los artículos puede configurarse para que sí le sume el IVA o para que no lo haga, dependiendo la necesidad. Para que esta a su vez, pues bueno, al final me cuadre con la factura, pero que me refleje el tipo de movimiento que estoy realizando. Bien, ese sería el primer esquema. Incluso aquí, como podemos observar, no solo puedo visualizar los movimientos por compra, sino que puedo visualizar todos los tipos de movimiento que yo requiera en una fecha en específico y con eso puedo ir rastreando todos esos movimientos. Este es independiente al Cardex. El Cardex me va a mostrar, como bien se sabe, los cargos directamente a cuentas de paciente y sus movimientos que tiene entre los traspasos de almacén. Este más bien es únicamente para lo que es de almacén hacia afuera o desde afuera hacia el almacén. Y bien, y los otros apartados que se encuentran en el mismo módulo, vamos a regresar otra vez aquí a módulos de almacén, son las diferentes vertientes que tenemos tanto de entrada como de salida, que son un poco más sencillas porque al no ser una compra no requiere todos los demás datos. Por ejemplo, vamos a hacer ahorita la entrada por ajuste de un artículo. Para esto nuevamente me meto al módulo de movimientos, doy clic en nuevo, elijo a qué almacén voy a afectar, que es el almacén general, le digo qué tipo de movimiento voy a realizar, en este caso ya no es una compra, sino va a ser una entrada por ajuste. ¿Qué es lo que va a hacer la entrada por ajuste? Pues simplemente le va a dar más existencia al producto dentro del almacén que acabo de elegir, pero ya no me va a afectar ni la compra, ni ni el último costo, ni el precio de venta, ni el factor de utilidad, ni nada. Simplemente me va a afectar la existencia. Entonces, una vez que elegí el movimiento de entrada por ajuste, en la parte del concepto mando a llamar el artículo. Una vez que lo identifico, le doy clic, me trae los datos nuevamente acerca del artículo. En este caso, ahorita no me interesa poner la caducidad ni el lote, simplemente lo que me interesa es agregarle la cantidad para ajustar el almacén. Lo que sí es que únicamente por proceso, sí, el proceso que tiene ya el sistema, sí tengo de todos que aplicar un factor de utilidad, aunque este ya no me lo va a considerar como para cambiarlo como en el de compra. Únicamente va a guardarlo como referencia. Lo que vuelvo a insistir, lo que sí me va a cambiar es la cantidad que estoy metiendo, obviamente basándose en cómo está creado el producto. Entonces lo agregamos. Si se fijan, es el mismo proceso que existe para la compra. Doy clic en guardar y entonces aquí me va a afectar nuevamente la existencia del almacén, pero únicamente eso. De forma contraria, cuando el movimiento que yo requiero hacer es de salida,
y vamos a suponer que la salida que estoy afectando es por un consumo interno, el sistema cuando identifica que es por un consumo interno o bien por o una salida por caducidad, al momento en que yo refiero el producto, me aparece ahora una diferencia. Me va a aparecer primero un concepto que se llama destino, en el cual yo tengo que especificarle por qué no solo a dónde le voy a dar la salida, sino el por qué. Entonces, para esto, en el destino le tengo que decir a qué área o a qué parte estoy dándole la salida del producto. Aquí tenemos varias opciones que también son configurables, dependiendo de la necesidad. Y el motivo del por qué lo estoy sacando. En este caso, pues una prueba, pero podemos poner ahí para consumo del personal, para limpieza de las áreas tal o cual, etcétera, etcétera. Igual, por puro trámite, volvemos a aplicar el factor de utilidad para la salida, esto nada más para cumplir con los rubros que se requieren llenar y se agrega. Y ahora la diferencia es que la cantidad que yo estoy sacando va a afectar, pero de forma negativa, es decir, le va a restar al almacén la cantidad al momento de guardar. Y listo, mis movimientos ya han sido generados. Esos mismos movimientos yo los puedo trazar, los puedo seguir en el mismo reporte que habíamos visto de movimientos. Nada más que en este caso, en vez de generar por compra, podemos seleccionar lo que son entradas por ajuste y aquí ya me los muestra. Con esto podemos ir nosotros observando tanto las salidas como las entradas. Y bien, es así como se están generando los movimientos para afectar las existencias del almacén y en el caso específico de las compras, pues afectar los precios promedio y los costos promedio.